los seres vivos, algunos le dicen seres vivientes. Dice, sobre los continentes, en los mares, ríos y lagos y en el aire, se desarrollan numerosas formas de vida, desde los microorganismos o seres microscópicos, pasando por los vegetales y animales, hasta llegar a dónde, hasta llegar al hombre. A todo este conjunto se les denomina seres animados, organicosos, bióticos, orgánicos debe ser, orgánicos, no organicosos, orgánicos o bióticos, porque manifiestan vida, es decir, nacen, se nutren, crecen, se adaptan al medio, se reproducen y finalmente, ¿qué hacen? Muere. Ese es el proceso de toda persona. Muy bien, diferencia entre los seres no vivientes y vivientes, seres vivos y no vivos, ¿no? Vamos a ver algunas características. Nosotros le vamos a llamar seres vivos a los seres que son animados y seres no vivos a los seres inanimados, ¿ya? Características. 1. Composición química en sus moléculas. En el caso de los seres animados es muy compleja y cambia constantemente. Profesor, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que nuestro organismo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Desarrolla procesos químicos, ¿ya? Y esos procesos químicos permiten de que se pueda renovar un determinado órgano, por así decirlo, ¿no? El órgano de tu hígado, o ¿cómo se llama? ¿No? Órganos internos, tu corazón, tus músculos, tus huesos, profesor. Constantemente está en qué? Está en constante cambio, ¿ya? Siempre hay cambio, siempre hay desechos, ¿no? Como les dije la otra vez, las células de la piel, por ejemplo. La piel, tú cada cierto tiempo lo tienes que desechar, tienes que hacer que salga de tu cuerpo, ¿ya? Entonces, hay un cambio, profesor. Células nuevas aparecen y células muertas son desechadas. Profesor, empiezan a aparecer cambios, ¿ya? En cambio, los seres inanimados o los seres no vivos, ¿ya? Es sencilla, no cambia y es definida. O sea, por ejemplo, la piedra, profesor, cambia ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De células, ¿no? Pues la verdad es que no. Una piedra sigue siendo una piedra y se mantiene tal y como está. No es un órgano inanimado. Crecimiento. Profesor, en los seres animados, ¿ya? El crecimiento es interno y proporcional a sus órganos, ¿ya? En cambio, los seres inanimados puede ser externo por adición de materia. Por ejemplo, si quiero, por así decirlo, tengo plastilina y quiero hacerlo más grande, entonces lo empiezo a agregar más plastilina. Profesor, ¿ha crecido? Sí, ha crecido externamente, pero porque estoy adicionando más materia. En cambio, en los seres animados, ¿no? El crecimiento es interno, ¿ya? Y va a depender de qué, de los órganos que nosotros tengamos, ¿ya? En el cuerpo. Ciclo vital. Profesor, los seres animados tienen un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce y muere. El ciclo de la vida, ¿no? El periodo de vida que nosotros tenemos. En cambio, un ser inanimado no lo tiene, ¿ya? Esa es una diferenciación que nosotros tenemos que resaltar. 4. Reproducción. Profesor, los seres animados se reproducen, por supuesto, todo ser vivo tiene la capacidad de poder reproducirse. En cambio, un ser inanimado no se puede reproducir, ¿ya? ¿Se pueden dividir? Sí, pero no se pueden reproducir, ¿ya? Movimiento. En los animales es activo. Existe tropismo, ¿ya? Tactismo en los vegetales, ¿ya? Tropismo es cuando ¿cómo se llama? Las plantas se mueven. Tactismo, cuando hay un contacto, los vegetales también se mueven. Claro, su movimiento es lento, no es un movimiento pues rápido, ¿no? Pero igual hay movimiento. En todos los seres vivos hay movimiento, ¿ya? Pero en un ser no vivo, un ser inanimado, no tiene qué cosa,
no tiene movimiento, carece de movimiento. Metabolismo, continuo intercambio en el medio que lo rodea, ¿ya? En cambio aquí son indiferentes. Profesor, la 7. Adaptación. El ser vivo que no se adapta muere. Lógicamente, ¿no es cierto? Si un ser vivo, por ejemplo, que ha nacido con alguna deformidad, no tiene lo necesario, lo indispensable para poder sobrevivir, simplemente lo que va a hacer es morirse, ¿ya? En cambio, los seres inanimados, eso es indiferente, no hay adaptación, ¿no? Una piedra no se va a adaptar, simplemente no se da. Estructura. En un ser animado, la unidad fundamental que nosotros encontramos de todo ser vivo es la célula. En cambio, en un ser inanimado, la unidad fundamental es la molécula, chicos. Tamaño y forma de los seres vivos, dice. En los seres organizados, la forma como rasgo característico se manifiesta generalmente igual a lo largo de su ciclo de vida, dice. Mientras que el tamaño varía hasta que termina la etapa del crecimiento, en las plantas, por ejemplo, el crecimiento puede ser indefinido, continuando durante toda su vida, dice. ¿Ya? Así es, muchachos. Nosotros cambiamos constantemente de tamaño, ¿ya? Podemos, por ejemplo, primero somos chiquitos, después vamos creciendo y así vamos creciendo poco a poco hasta que somos grandes. Profesor, ya cuando somos grandes ya o nos mantenemos y luego reducimos el tamaño, ¿ya? Cuando nos volvemos más adultos mayores, ¿ya? Ese es en el caso de los seres humanos, pero hay otros seres vivos que siempre están creciendo y nunca dejan de crecer, ¿ya? Que son, ¿qué cosa? Las plantitas. Las plantitas, profesor, que no dejan de crecer, no dejan de crecer, siempre crecen. Profesor, pueden crecer de ancho o de alto, ¿ya? Pero crece. Organización de los seres vivos. Los seres vivientes poseen un cuerpo que muestra un alto grado de organización. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Alto grado de organización. Es que a esto hace referencia más que todo a qué? A tus órganos, ¿ya? A tus órganos internos, profesor, a tu intestino está bien ubicado, tu corazón está bien ubicado, tu corazón está bien ubicado y todo trabaja en armonía, ¿ya? Para que tú puedas moverte, para que puedas escuchar, para que puedas estudiar y todo ello. Todos esos órganos que están dentro de tu cuerpo tienen que estar en armonía. Por eso hablamos de qué? De algo que se encuentra altamente organizado, ¿ya? Alto grado de organización. Profesor, se organiza todo, está bien organizado, ¿ya? Dentro de tu cuerpo. Los niveles de organización de los seres vivos inician con la unidad fundamental de la vida. O sea, empezamos desde una pequeña célula, ¿ya? Y esa célula se une, forman tejidos. Esos tejidos se unen y forman órganos. Órganos y ese conjunto de órganos, cuando se une, puede formar sistemas o por acá está. Sistemas, por ejemplo, ¿ya? O aparatos, chicos, ¿ya? Bueno, acá no está indicado, pero puede formar sistema. Profesor, el sistema circulatorio, profesor, sistema circulatorio, son células que se han unido, ¿ya? Se han organizado muy fuertemente entre ellos, ¿ya? Y han formado, por ejemplo, las venas, ¿cómo se llama? La sangre, el corazón, se han organizado todos entre ellos. Están altamente organizados, ¿ya? O el aparato respiratorio, ¿no? También está bien organizado, ¿ya? Tu nariz, tu cavidad nasal, faringe, laringe, etc., ¿no? Lo que sigue. Todo está altamente organizado. Ahora, finalmente dice, el conjunto de todos los niveles de organización forman al individuo. Lógicamente, ¿no? Primero somos células, de esa unión de células formamos tejidos, la unión de tejidos formamos
órganos, unión de órganos, formamos aparatos y sistemas, y el conjunto de aparatos y sistemas forman al individuo, al ser. ¿Ya? Esa es la forma en la cual los seres vivos nos organizamos, ¿ya? Sea animal o sea vegetal. Luego, la suma de las acciones e interacciones coordinadas de las células, tejidos, órganos y sistemas que integran a un individuo permiten la vida del organismo como unidad y un todo, ¿ya? Todo está en constante armonía, ¿ya? Para ponerte un ejemplo, cuando tú ingieres un alimento, desde que empiezas a ingerir un alimento, todo está relacionado. Profesor, ¿por qué? Cuando tú ingresas ese alimento, empieza a funcionar tus glándulas salivales, tus dientes, tu lengua, pasa por el esófago, llega al estómago, se hace una separación de todos los nutrientes y ahora empieza a trabajar tu sangre, porque tu sangre es la que va a recoger esos nutrientes. Y ahora esa sangre está recorriendo por tu cuerpo, dejando que cosa, esos nutrientes a cada una de tus células. Todo está relacionado, chicos. Desde que te alimentas hasta que llega a tus células, todo está relacionado. Profesor, cuando respiras también, cuando bombea tu corazón también está relacionado. Tu hígado también está relacionado. ¿Ya? Todo está altamente organizado. ¿Ya? Y acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, sistema circulatorio de la planta, ¿no? Cuando realiza, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿ya? Absorbe dióxido de carbono, libera oxígeno, utiliza el agua en forma de vapor y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, una forma de división, ¿ya? Es el protoplasma, dice, la materia está formada por todos los seres vivos. La célula, la unidad más pequeña en estructura y función de los seres vivos, ¿ya? De ahí sigue los tejidos, grupos de células que trabajan juntas para realizar una función similar. Órganos, grupos de tejidos que trabajan juntos para realizar una función similar. Sistemas, grupos de órganos que trabajan juntos para realizar las mismas funciones. Y ahora vamos a ver lo que son niveles de organización de los seres vivos. Dice, de la célula al ser multicelular. Cuando las células necesitan realizar una tarea mayor, tienen que agruparse y organizarse, dando origen a la formación de ¿quién? De los tejidos, ¿ya? Lógicamente, para que algo pueda funcionar, todos tenemos que organizarnos. En este caso, los que se organizan son las células, ¿ya? Todos entre sí forman un todo, ¿ya? Del tejido al individuo. Dice, el tejido es un conjunto de células semejantes. Así es. Por ejemplo, si hablamos de las células, por ejemplo, si hablamos de, para irnos no muy lejos, tu corazón. Tu corazón tiene un tejido cardíaco, ¿cómo se llama? Tejidos del corazón, ¿ya? Tejido cardíaco. Y ese tejido tiene células propiamente que se encargan precisamente de una función. Profesor, ¿qué función hacen? Mi corazón, profesor, empieza a palpitar, empieza a contraerse y a relajarse. Se contrae y se relaja. ¿Por qué se contrae y se relaja? Porque las células que están ahí lo hacen. Las células se contraen y se relajan, se contraen y se relajan. ¿Ya? Precisamente por esa razón, ¿ya? Se agrupan células semejantes, ¿ya? Para cumplir una determinada función. Así es, muchachos. Por ejemplo, las células que conforman tu riñón son diferentes al conjunto de células de tu hígado. Profesor, ¿las células de mi riñón son lo mismo que la de mi hígado? No. La de mi riñón se encarga de filtrar la sangre. La del hígado se encarga de ¿qué? Producir bilis, profesor. No es lo mismo. Un riñón que el hígado. ¿Ya? Los tejidos se agrupan a células con formas y funciones semejantes. Cuando la especialización de los tejidos es mayor, estos se agrupan y forman órganos, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Los órganos a su vez se van a reunir formando los sistemas cuyo conjunto conforma un ser vivo o individuo. Todos los seres multicelulares tienen diferentes tejidos, órganos y sistemas. Más aún los animales se diferencian entre sí debido a la mayor o menor especialización de sus células.
Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, a este individuo, ¿ya? Donde nosotros empezamos con ¿qué? La unidad fundamental de todo ser vivo, la célula. Las células se unen y forman ¿qué cosa? Tejidos. Los tejidos se unen y forman ¿qué cosa? Órganos. Los órganos se unen, forman aparatos y sistemas, no solamente sistemas, sino aparatos también. Profesor, y el conjunto de aparatos y sistemas forman ¿a quién? A todo el individuo. O sea, nosotros somos la suma de todos los aparatos y sistemas que hay en nuestro organismo. ¿Qué debemos saber? Los seres vivos más pequeños tienen menor cantidad de células debido a que poseen menor desgaste de energía. Y lógicamente, ¿no? Si nosotros, ¿cómo se llama? Vemos a un ser vivo microscópico, va a tener menor cantidad de ¿qué? Menor cantidad de células.